Le damos la bienvenida a Entérate. Hoy continuaremos con el foro de presentación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ciudad de Mérida, Yucatán, realizado los días 15 y 16 de diciembre pasado. Le ofreceremos la segunda y última parte de la mesa número 1, titulada Presentación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Continuaremos con aspectos relativos a la función primordial, estructura y objetivo de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral. Acompáñenos, por favor. Disculpe, bueno, usted mencionaba que, por ejemplo, no procede a defender a alguien que no es netamente indígena. ¿Sobre qué existirá un catálogo de localidades elegibles? ¿Qué porcentaje tengo que cumplir como, no sé, si llamemos como población indígena para que yo pueda ser atendido? No, el único requisito es que te autoescribas indígena. Por ejemplo, no es necesario que hables una lengua. Yo me autoescribo celtal. Mis ascendientes, son celtales de Huistán, Chiapas. Desafortunadamente yo no hablo ninguna lengua. Ya me crecí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Pero si tú te autoescribes indígena, nosotros tenemos la obligación de brindarte el servicio. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Sí. No sé, ¿alguien más? Acá hay uno y luego ahí hay otro. Sí, buenos días. Mi nombre es Antonio Mejía Ramírez, otomí del Estado de México. Yo tuve hace como 10 años un problema, bueno, en ese sentido va mi pregunta, ¿cuándo se pierden los derechos políticos? Porque yo fui preso por una cuestión meramente cultural, en defensa de nuestra cultura, porque una regidora priista, por usos y costumbres, y es una tradición cuando nosotros vamos y enterramos los difuntos, tiene cierta medida, ¿no?, de lo que cabe nada más una cajita, y esta señora quiso hacerle arriba de su hijo una residencia, tomó 58 metros y además desvirtió la cosmovisión, en este caso indígena otomí, al construir su capilla de norte a sur, cuando la cosmovisión otomí nos regimos por la cosmovisión de los astros, en este caso del sol, y eso pues desconocía el juez, ¿no? Bueno, pero total, para no hacerla tan larga, mi pregunta, ¿hasta cuántos años dura cuando uno le suspenden sus derechos políticos? Porque yo después de 15 años, si no meto un abogado, pues no me liberan mi derecho político. Eso es mi pregunta. ¿Cuánto dura o qué pasa? Okay, eso sería todo. Muchas gracias, don Antonio. Finalmente no tenía por qué estar suspendidos sus derechos políticos electorales tanto tiempo. El artículo 38 constitucional es muy claro y nos habla precisamente de cuándo se suspenden. Digo que realmente es anticonstitucional suspender los derechos políticos electorales. Sí, no aparecía. Tenía que haberse iniciado un juicio o primeramente agotar la instancia administrativa, ¿no? Haber hecho un escrito al INE y decirle, a ver, mira, toda vez de que ya hay una… Me imagino que… ¿Cuánto tiempo usted estuvo en la cárcel? 3 días. No tenían por qué haberle suspendido. Muchas veces lo que hacen o que hacían, ya con el nuevo sistema ya no pueden hacer eso, con el nuevo sistema de justicia penal, pero ¿qué hacían? El juez decían… esta persona está detenida y se le suspende sus derechos políticos electorales, y no tenían por qué haberle suspendido, mucho menos tanto tiempo. Es totalmente ilegal e inconstitucional haber hecho eso, ¿no? Entonces, es muy clara el artículo donde dice que cuando están bajo proceso, actualmente todavía sigue vigente. El artículo 38 constitucional marca cuándo es que debe suspenderse los derechos políticos electorales. Sin embargo, si hacemos un derecho comparado con otros países, aunque estén presos, sujetos a proceso penal, votan, pero nosotros no tenemos esa estructura aún acá en nuestro país.
¿no? Se les suspenden los derechos políticos electorales porque están sujetos a proceso y realmente no no debería de ser. Pero bueno, eso ya es una opinión muy personal, ¿no? Y está regulado en el artículo 38 constitucional. Fue totalmente ilegal que le hayan hecho eso. Y desafortunadamente, como no conocen sus derechos y no existía tampoco a dónde acudir de manera gratuita, pues me imagino que pasó tanto tiempo sin poder gozar de sus prerrogativas constitucionales. Sí, bueno. Mi nombre es Héctor Noel López Villegas, del estado de Veracruz. Abundando en ese tema, me tocó ver algo. En el estado de Veracruz, para suspenderle solamente que hubiera una sentencia de por medio, si no, como procesado no está suspendido. Pero aún así, después está el casillero judicial donde tiene que ir a solicitar su constancia de antecedentes no penales y de ahí ya se reactiva, dándole la constancia que no tiene antecedentes penales, se comunica al INE, perdón, y de esa manera ya quedaría activado nuevamente con sus derechos políticos electorales. Sí. Siento que puede ser de esa manera. Y bueno, la intervención que tengo es en razón de la pregunta. Ya se ha dicho que hay resoluciones que no están acatadas todavía. Entonces, ¿cuál sería la alternativa que se tiene que seguir para que se cumpla con la resolución que ha dado el tribunal? Nosotros lo que podemos apoyar hasta donde nos alcanza es en hacer incidentes de inejecución de sentencia. Y ya quien determina las medidas que se van a tomar, cuáles van a ser, qué es lo que se va a hacer para que se cumpla la sentencia es el propio tribunal. Nosotros como defensores lo que hacemos es decirles, bueno, a ver, no sé si ha sido al ayuntamiento o ha sido con gobernación, con las autoridades, tráenos las constancias y vamos haciendo como todo el expediente, vamos juntando todas las pruebas para poder meter el incidente de inejecución. Desafortunadamente a veces sale de que efectivamente no han dado cumplimiento a la sentencia, pero ya en sí el cumplimiento ya son medidas que tiene que tomar el propio Tribunal Electoral. Nosotros no estamos facultados nosotros hacemos lo jurídicamente posible, pero bueno, ya depende también de lo que nos diga el tribunal y ya depende de él también cuáles son las medidas que va a tomar. De hecho, sí existe un artículo que permite aplicar medidas de apremio a las autoridades estatales y en muchas ocasiones se ha hecho. Digo, yo creo que ahí existe como una omisión legislativa también, porque no les permite llegar más allá a los magistrados. Sin embargo, existen medidas de apremio y hay muchas autoridades estatales que han sido multadas y han recibido de cierta manera alguna medida de apremio como tal, pero a veces no podemos ir más allá de lo que la ley nos permite hacer. Sí, y entendemos la función del defensor público, pues como en el juzgado, el defensor de oficio, ¿va? Nada más defiende al detenido ante el juzgado. Así ustedes también no tienen que resolver, no tienen que llegar a esa función, sino únicamente defender los derechos. Sí, como les comentaba, afortunadamente tenemos muchas resoluciones a favor. Hay muchos casos que se han cumplimentado bien las sentencias, en otras estamos en seguimiento para que se cumplimente las sentencias. Entonces, sí, como defensores nosotros tenemos la obligación de no concluir los expedientes hasta que logremos que se ejecuten las sentencias, pero a través de las vías legales y judiciales que se nos permita. Muchas gracias. Cristina Montejo, y vengo de Quintana Roo, de la Universidad Intercultural May de Quintana Roo. Me gustaría saber cómo la Defensoría incide o puede incidir en tres problemáticas que detectamos en la región y creo que también están a nivel nacional. Uno, si tienen alguna posibilidad de generar o de recomendar al menos acciones afirmativas en el tema, por ejemplo, específico de distribución de recursos para ser votados en el caso de pueblos indígenas o mujeres, porque aún si llegan a acceder a ese espacio para ser votados, luego la distribución de recursos es inequitativa y entonces eso de todas formas lo pone en desventaja.
a los pueblos o a mujeres. Otro es si tienen alguna incidencia en cuestiones de medios de comunicación, sobre todo para cuando ya las mujeres han sido elegidas o cuando ya hay una persona de algún pueblo indígena elegido, empieza un golpeteo muy fuerte a través de medios. Entonces, ¿qué tanto se puede esto desde la Defensoría trabajar? Y por último, es una práctica muy recurrente en cuestiones de planillas, particularmente hacia mujeres, pero también ha ocurrido en cuestiones de pueblos indígenas, es que en el interior de los partidos se les dé chance de poder entrar como a esos procesos de elección, pero a lugares donde ya saben que van a perder. O sea, ya no hay posibilidades y entonces como para quedar bien, entonces los pongo en estos espacios. Y no sé si han atendido algún caso en ese sentido o si están como atendiendo alguna de esas tres problemáticas. Pues mira, realmente nuestras funciones son en realizar una estrategia de litigio, si es necesaria, o alguna mediación también, dependiendo del caso concreto. No podemos tener, de alguna manera, control o hablar con los medios, o sea, realmente eso, nuestras funciones se limita a lo jurisdiccional. Sin embargo, dependiendo de cada caso, podemos sugerirles alguna demanda o algún escrito y llevarles, apoyarlos para que sean respetados los derechos políticos, como el de votar, ser votado, el acceder a los recursos públicos. Pero la Defensoría es concretamente, sobre el caso concreto y es meramente jurisdiccional, nada más. Ya el tribunal determinará si nos da o no la razón y llevaremos, de alguna manera agotaremos todas las instancias legales para que se cumpla, ¿no? Para que se respeten los derechos políticos. Muchas gracias. Cristina, ¿verdad? Ok, mira, fíjate, Cristina, que nosotros no podemos implementar acciones afirmativas que ordenen, pero nosotros no podemos ordenar acciones afirmativas. El único capaz de hacer eso es un juez, ¿no? En este caso serían las salas regionales, incluso los tribunales locales tienen esa posibilidad de poder hacerlo. Querétaro ha sido un ejemplo de que ha implementado acciones afirmativas en cuanto a paridad de género, pero estamos hablando que son instancias jurisdiccionales como tal, es decir, los jueces, los magistrados son los encargados de poder dar acciones afirmativas. ¿Nosotros qué podemos hacer? Podemos solicitar una acción afirmativa como defensor, es decir, desde mi demanda te solicito, tribunal, que te manifiestes en esta situación y en esto, por esto y por esto, dar los argumentos por qué sí debería haber una acción afirmativa por parte del tribunal. Pero de esa manera es la única que nosotros podíamos incidir o apoyar a nuestro asesorado, a nuestro defendido en su momento. Que nos los den ya es decisión de los magistrados en su momento, ¿no? En cuanto a los medios de comunicación, efectivamente, muchas veces existe violencia cuando ya alguna mujer accede a un cargo. Sobre mujeres te referías, ¿verdad?, de los medios de comunicación. Cuando alguna mujer accede a algún cargo, empieza una situación mediática bien difícil. Tenemos dos asuntos en Chiapas, Orchuc, Chenaló. Su servidora llevó el asunto de Chenaló y mi compañera Tzimba llevó el asunto de Orchuc. Ha sido una situación mediática bien terrible porque las han estado golpeteando a través de los medios de comunicación de manera muy fuerte, muy tajante. Pero nosotros como Defensoría no podemos intervenir en esa situación. Sin embargo, sí podemos apoyar a nuestras asesoradas fijando una estrategia y decir, a ver, documentate para que podamos actuar, pero de manera jurisdiccional. Nosotros no podemos acceder a medios a manifestar una opinión como Defensoría a favor o en contra de una asesorada o de una persona que esté siendo violentada, pero jurisdiccionalmente sí podemos apoyar en situaciones de violencia. Y en cuanto a la situación de los partidos, efectivamente,
Cuando se da una situación así, sí podemos intervenir nosotros jurídicamente igual, jurisdiccionalmente, es decir, necesitamos que la que esté siendo violentada su derecho o esté siendo utilizada para cumplir con la equidad de género, con la paridad de género como tal, se acerquen a nosotros para que podamos argumentar e ir, primeramente tratar de dialogar con los partidos, ¿no? O sea, no todo se va a judicializar. Hay veces con una mediación, con una conciliación, se logra solucionar algunos conflictos internos de partido, pero en otras cuestiones tendríamos que irnos directamente a judicializar el asunto. Muchas gracias, Cristina. Ok, entonces, ¿hay alguien más? Ok. Buenas tardes, me llamo Homero Martínez García y soy intérprete de la lengua náhuatl. Justamente la pregunta que les quiero hacer es que pues apenas iniciaron con el convenio ante el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para el uso del Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores y pues quisiera saber cuál es el procedimiento para que pues ustedes puedan solicitar, a través del tribunal pueda solicitar un intérprete por si en caso se requiera para una persona hablante de una lengua indígena. Ok, bueno, perdón. Efectivamente, generalmente ahorita se hizo ese convenio precisamente para personas que no hablan nada español, pero sí podemos nosotros solicitar, por ejemplo, y donde se ha utilizado para que traduzcan las sentencias, que se haga una traducción de sentencias, por ejemplo, la de Chenaló. Cuando se hizo la demanda, uno de nuestros puntos petitorios fue que se tradujera la sentencia a la lengua tzotzil a efecto de que la comunidad conociera los puntos más importantes de la sentencia. Ha habido otras sentencias que se han solicitado, también la de Orchuk, ordenaron la traducción de la sentencia. Ya ha habido antecedentes donde el INALI lo que hace es traducir las sentencias. Sin embargo, también estamos autorizados que en algún momento dado que haya alguna audiencia ante los magistrados, que son audiencias de alegatos que comúnmente se conocen, podemos solicitar con tiempo a una persona que hable la lengua y que nos apoye a nosotros para que podamos comprender lo que la persona está diciendo. Hasta ahorita no lo hemos utilizado en ese sentido, pero sí podemos solicitar el apoyo para aquellas personas que no comprenden el español y que además que es una obligación. Y en materia electoral tiene una circunstancia, no hay audiencias como tal, no hay desahogo de pruebas como tal. Entonces, por eso generalmente no se estila que tengamos a un traductor como en materia penal, que sí es necesario que le lean sus derechos y que comprenda lo que está pasando en todas las audiencias, en el desahogo de pruebas, en careos, en testimoniales, en todas esas partes. En materia electoral no, en materia electoral metes la demanda y es el momento de meter tus pruebas como tal. No hay desahogo de pruebas de testimoniales. Entonces, por eso es que no lo usamos. Sin embargo, cuando hay una audiencia de alegatos y se considera pertinente, se puede solicitar. Es como parte de la obligación del defensor de solicitarlo. Muchas gracias. Ok, bueno, como les comentaba, el día de mañana va a haber una mesa de retroalimentación. En la mesa también va a estar el licenciado Ginardo acompañándonos. Todas las inquietudes que vayan surgiendo, pueden ir anotándolas y va a ser el momento idóneo para que podamos platicar respecto a los temas que ustedes quieran y deseen que hablemos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Con esto damos por terminada la mesa de presentación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Agradezco su compañía aquí en Entérate, un programa de plataforma electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo soy Alejandra Díaz de la Vega y nos vemos en la siguiente emisión con más del foro de presentación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas en Mérida, Yucatán.
730 días transmitiendo contenidos especializados en materia electoral. Plataforma Electoral, segundo aniversario. Para garantizar el acceso a la justicia de quienes integran pueblos y comunidades indígenas, el Tribunal Electoral ha determinado flexibilizar las reglas para la admisión y valoración de pruebas en los juicios que involucren a dichas comunidades. De ese modo, se privilegia el acceso a la justicia, haciendo efectiva la protección de sus derechos humanos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Plataforma Electoral cumple 2 años generando programas en materia electoral por Internet. Transmite todos sus contenidos digitales por www.te.gov.mx/plataforma electoral. Hasta hoy, se tienen 17 programas en diversas barras programáticas, compuestas por /sesión pública, /aporte, /asómate, /conócete y /infórmate. En estos 2 años, la producción se ha realizado en un solo foro de televisión con diversos sets giratorios que nos permiten crear todas las escenografías. En este tiempo, se han producido más de 1000 contenidos originales en los que participaron más de 600 invitados, entre especialistas, académicos, artistas, entre otros. Además, se han registrado en nuestra plataforma electoral más de 1,700 suscriptores y más de 800,000 visitas a nuestros contenidos. Todos los días se producen contenidos de calidad para ti, que puedes ver en www.te.gov.mx/plataforma electoral. Plataforma Electoral, el canal por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En donde tú tienes mucho que ver. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Las sentencias del Tribunal Electoral garantizaron la regla de paridad de género establecida en la reforma electoral. Con dicho criterio, cerca de 4,000 mexicanas ejercieron su derecho a ser votadas al competir para alguna diputación federal o local, regla que se extendió a la renovación de ayuntamientos, asegurando una mayor participación política de las mujeres en el proceso electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Gracias a tu confianza, Plataforma Electoral celebra su 2º aniversario. A lo largo de 2 años de transmisiones, generamos un acervo audiovisual sin precedentes en materia electoral, con el objetivo de actualizarte constantemente en el acontecer político electoral de México y el mundo. Agradecemos tu compañía y te invitamos a que sigas visitándonos en Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. ...730 días transmitiendo contenidos especializados en materia electoral. Plataforma Electoral, 2º aniversario. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Plataforma Electoral cumple 2 años generando programas en materia electoral por Internet. Transmite todos sus contenidos digitales por www.te.gov.mx/plataforma electoral. Hasta hoy, se tienen 17 programas en diversas barras programáticas, compuestas por /sesión pública, /aporte, /asómate, /conócete y /infórmate. En estos 2 años, la producción se ha realizado en un solo foro de televisión con diversos sets giratorios que nos permiten crear todas las escenografías. En este tiempo, se han producido más de 1000 contenidos originales en
en los que participaron más de 600 invitados, entre especialistas, académicos, artistas, entre otros. Además, se han registrado en nuestra plataforma electoral más de 1,700 suscriptores y más de 800,000 visitas a nuestros contenidos. Todos los días se producen contenidos de calidad para ti, que puedes ver en www.te.gov.mx/plataforma electoral. Plataforma Electoral, el canal por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En donde tú tienes mucho que ver.